Gloria a Dios, damos gracias al Dios eterno, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y servimos con corazón sencillo. Y de esta manera, como lo hacemos siempre, enviamos un cordial saludo a todas las personas que comparten el mensaje del Evangelio, la predicación y la enseñanza de las buenas nuevas de salvación que tanto necesita el mundo de hoy y de siempre. Te bendigo donde quieras que estés, como familia, como pareja, como hijo, como hija, en cualquier aspecto que sea. Si estás solitario, si estás en familia, si estás pasando una situación complicada, quiero expresarte que hay un amor eterno y unos brazos abiertos que te aman y te esperan, y siempre estarán ahí dispuestos para bendecirte. Así que muchas gracias por compartir el Evangelio y recibirlo con corazón sincero. Esperamos que esta palabra te bendiga y te favorezca el día de hoy en el nombre de Jesús. Y cualquiera que sea tu situación, sigue adelante en la fe de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hablamos sobre el tema, diga conmigo, la fidelidad y la verdad en Dios. Antes de introducirme a la Sagrada Escritura, quiero poner una base y dar una cierta explicación, el por qué Dios ha puesto en mi corazón este tema, y entender que realmente Dios es bueno, y la palabra de Él mismo lo declara, que es grande en fidelidad. Amén. Y que fuera de Él no hay verdad. No podemos realmente decir que realmente Dios no ha sido fiel con nosotros. Dios siempre ha sido fiel. Así es. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar, o cómo muchas veces muchas personas, probablemente aún dentro del cuerpo de Cristo como iglesia, toman la fidelidad de Dios? Porque ciertamente Él dice en su palabra que es fiel. Es más, hay porción de las Sagradas Escrituras que nos dicen de que aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel. Eso no quiere decir que ese texto te está diciendo, bueno, date la oportunidad de tener licencia y libertad para hacer lo que tú quieras, y no te preocupes que la fidelidad y la gracia y misericordia del Señor estará siempre ahí para ayudarte. No, no implica eso. Yo creo que parte de la alabanza y la adoración a Dios es tener un corazón agradecido. Y ninguna persona que recibe un bien es mal agradecida. Amén. Eso quiere decir de que si Dios ha sido, es y será siempre fiel, hay que ser recíproco. Amén. Hay que darle gracias. Hay que bendecirlo, hay que amarlo, y si es posible, hay que servirlo. Amén, amado. Ahora, ¿por qué es que Dios no falla en su fidelidad? ¿Por qué? Se lo voy a decir el por qué sencillamente. Porque cuando Él dice en su palabra que Él permanece fiel, Él hace un juramento de fidelidad a través de pactar. Él lleva a cabo y consume un pacto de fidelidad en el cual Él nos da la oportunidad de conocerlo, de salvarlo y de disfrutarlo. Pero cuando Él hace un juramento de fidelidad, no lo hace porque usted y yo lo merezcamos o logremos el decir, bueno, fulano de tal merece que yo le sea fiel porque él ha sido fiel. Es mentira. Muchas veces no nos damos cuenta que aún estando en Cristo, le somos infiel al Señor. O de una u otra manera podemos ser desobedientes, o sencillamente quizás le damos poco lugar para que Él trate nuestra vida y el proceso de lo que Él quiere alcanzar en nosotros avance. Vamos a decirlo. Pero de una u otra manera Dios se las rebusca en su fidelidad, en su gracia, en su paciencia, en su gran amor, que Él siempre nos va a andar buscando y acorralando para ver si encuentran que sea un poquito cada día de lugar en nuestros corazones. Amén. Para hacernos bien.
Pero Él es fiel, ¿sabe por qué? Porque el juramento de su fidelidad no lo hace por usted y por mí. Él lo hace por sí mismo. Lo hace por amor a su nombre. Cuando Dios hace un juramento de fidelidad para querer hacer bien, al jurar por sí mismo, se compromete a sí mismo. Y es ahí donde está la verdadera seguridad de que usted y a mí no nos va a faltar la fidelidad de Dios, aunque fallemos. Amén. Levánteme la mano si me está medio entendiendo. No, yo creo que me está entendiendo. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no crea que debemos de tomarla como quien dice a la ligera y por encimita. No, la fidelidad de Dios se debe de tomar con valor, con diligencia, con importancia, con interés. Hay que valorarla. Igual que su amor, igual que su misericordia, igual que sus bondades y sobre todo su gracia salvadora. Todo hay que considerarlo. Pero eso no quiere decir de que esa parte, entre comillas, buena, que nos da la oportunidad de conocerlo y de tratar con nosotros, eso no quiere decir de que Dios no tiene el carácter de justicia. Eso no quiere decir de que Dios no tiene el carácter de castigar a aquel que hace lo malo. Ay, pastor, pero yo soy hijo de Dios y mire que me cuesta, a todos nos cuesta y nadie es transformado por sí mismo. Pero si damos lugar a su espíritu, a su presencia y a su trato, sin lugar a duda, Dios va a trabajar cada día. Amén. Aunque no lo entendamos. Amén, amados. Amén. La fidelidad de Dios se debe en primer lugar a que Él jura por sí mismo ser fiel y ser misericordioso, etc. y amarlo. Pero también se debe a que Él es la verdad y en Él está la verdad. La fidelidad de Dios no se mueve en la mentira. No se mueve en una vida de desobediencia y en una vida llena de pecado. Nosotros podemos obstruir la bendición y todo lo bueno que el Padre Celestial tiene, porque muchas veces quizás no nos queremos dejar tratar por Él y nuestros corazones quizás se endurecen como para no encontrar lugar cada día en ellos. ¿Podemos obstruir la fidelidad de Dios? ¿Podemos resistirla? Yo creo que sí. Eso depende de cada uno y de cómo su corazón se humille y lo busque. Uno de los cantos que entonábamos ahora dice una gran verdad y es uno de los salmos. Porque dice que todo aquel que le busca, ciertamente le encontrará. Ciertamente le encontrará. Sus brazos de amor le rodearán. Nada le va a faltar al que le teme al Señor. Bienaventurado es el hombre que ha puesto su confianza en Él, que se deleita en el Señor. Amén. Eso significa que Dios está abierto a darnos la oportunidad, pero en primer lugar de invitarnos para reconciliarnos con Él, para que tengamos paz con Él, para estar seguros con Él, para que nuestros pecados sean perdonados y que vengan de los cielos el deleite y la riqueza de su gracia, de su amor y de su fidelidad en la verdad. Amén. Por eso muchas veces quizás hay mucha gente que busca anticipadamente ser libre. Hay mucha gente que quiere y sabe que necesita y lo reconoce, que necesita un milagro, que necesita una sanidad, que necesita muchas cosas. ¿Cuántos aquí levantan la mano y que todos los días reconocen que necesitan cada día del Señor? De una u otra manera. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que podemos clamar al Señor cuando tenemos necesidad? ¿Es malo clamar al Señor? No, no es malo. Es bueno, la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé, etc. Él va a responder, él quiere hacerlo. Él se deleita en su corazón en hacerle bien al ser humano. Así es. Él está dispuesto, Él es la fuente inagotable de todo. El problema no es Dios, el problema es de qué manera nosotros realmente abrimos nuestra vida y nuestro corazón y estamos dispuestos a buscarle y a humillarnos para que Él encuentre lugar y seamos saciados de su bien. Amén. Él no es el problema. Muchas veces somos nosotros. Y el poco atención de su palabra, sobre todo aún en los hijos de Dios, puede resistir y retener la fidelidad, la grandeza de la bondad y de las bendiciones de Dios. Quizás muchas veces deberíamos de ser más bendecidos, más prosperados, más maduros y deleitarnos en nuestro Dios, pero quizás algunas veces no. Quiero resumir esto para entrar a la palabra.
Yo me admiro cómo tenemos tiempos donde hoy hay muchos predicadores y enseñadores, sobre todo aquellos que se denominan apóstoles y profetas, cuando hacen invitaciones. Y casi siempre las invitaciones que hacen a un pueblo para que vaya a una reunión similar a esta, no es tanto para que vayan y busquen a Dios y reconozcan su condición de pecador, para que se arrepientan y conviertan y entonces vengan realmente tiempos de refrigerio, como dice la palabra. No, la invitación es para que vaya y busque su milagro. La invitación es para que vaya y sea libre. La invitación es para que vaya y reciba su sanidad, etcétera, para que sea prosperado en casa, en carro, en fortuna, en todo, y que todo le vaya bien. Sí, Dios quiere que nos vaya bien siempre. Amén. Eso no le ponemos duda. Pero es el orden de Dios clamar por la necesidad primero, antes en que se cumpla su motivo y su propósito perfecto en nuestras vidas. Yo creo que no. Las necesidades Dios las conoce. Y como Padre Él está dispuesto a responderlas. Eso no le ponga dudas. No le ponga dudas que Dios va a responder. Es más, vuelvo a repetir, aunque nosotros a veces nos portamos mal y somos meritorios de que Dios sea bueno con nosotros, aún así Dios se comporta como bueno y tiene paciencia y nos ama y nos provee y nos tolera. Pero eso no quiere significar que Dios es un Padre y un Dios alcahueto. No lo es. La fidelidad de Dios puede estar acondicionada. Y si las condiciones usted Dios no las cumple, quizás la fidelidad de Dios puede ser retenida. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Quiere decir de que en primer lugar Dios no se opone a hacernos bien en cualquier aspecto. Pero yo creo que el primer aspecto de lo que Dios quiere encontrar en lugar en nosotros es para reconciliarnos con Él. Y para poder ser reconciliado, el Espíritu de Dios tiene que encontrar un lugar en cada corazón apropiadamente y hacerle entender que hay una conciencia de una naturaleza pecaminosa que te separa de Dios. Y por lo cual no tienes vida eterna, sino la muerte. Y lo que te espera es el juicio y la ira de Dios. Esas cosas hay que predicarlas. Así es, Señor. Pero la palabra de Dios nos dice, hay 4 cositas que quiero dar a entender. Vámonos al Salmo, el primer Salmo. Y yo quiero que usted entienda algo. Diga conmigo, hay que conocer, diga conmigo, hay que conocer el orden de Dios. El orden de Dios. Dígale a su hermano, ¿tú quieres ser beneficiado? ¿Quieres tener la seguridad de que realmente Dios estará ahí siempre, cualquiera que sea tu necesidad, tu condición? Aún hasta el momento más último de cuando estamos para petatearnos, ¿cree usted que Dios estará ahí lidiando con nosotros y contemplándonos? Sin lugar a duda lo va a estar. Desde antes de nacer, cuando nacemos y hasta cuando tengamos que partir, Él desea cumplir su propósito en nosotros. Él ha estado y estará siempre con nosotros. Si nosotros le respondemos, la fidelidad de Dios es grande, más allá de lo que nos imaginamos. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo 4 cosas que no nos podemos olvidar. Número uno, primero hay que creer. No creer de cualquier manera. No es la forma religiosa, no es la forma en que tradicional o culturalmente nos enseñan a creer en cualquier cosa. No, cuando yo hablo de el orden, primeramente hay que creer a una fuente verdadera. Y para creer en una fuente verdadera como lo que es Dios, como el único Dios verdadero, esa fe y esa creencia debe ser revelada. Eso significa que Dios en primer lugar quiere revelarse para que le creamos a Él. Número 2. Dígale a su hermano, número 2. Después de creer, Dios comienza a abrirse camino en nuestra vida para que aprendamos a andar en comunión con Él y sobre todo en obediencia. Cosa que es muy complicada para el ser humano. Levánteme las 2 manos, no una, no, levánteme las 2 manos. Dígale a su hermano, ciertamente es complicado ser obediente. Amados hermanos, y hay veces que para que llegue esa obediencia, la humillación tiene que llegar primero y no nos gusta. Esa es la parte que quebranta, esa es la parte que hace gemir, esa es la parte que menospreciamos y que más resistimos, pero que es necesidad. Número 2, dígale,
Hay que aprender a tener una conducta agradable a Dios, y sobre todo es la obediencia en el temor del Señor. Número 3, después que creemos, después que aprendemos a obedecer y a dejarnos tratar por Dios, podemos plenamente vivir confiados en Él. Gloria a Dios. ¿Estoy hablando claro? Después de creer y después de obedecer y dejarse tratar por el Señor, plenamente le aseguro que podemos vivir una vida placentera, de plena confianza. Aún como David decía, rodeado de enemigos, en paz me acostaré y así mismo dormiré y me levantaré, porque mi vida está confiada en ti, Señor. Amén. Hoy más que nunca, hasta para dormir, hay que aprender a depender de Dios. Porque usted y yo no sabemos qué puede acontecer por ahí. Y número 4, esta confianza nos lleva 100% a aprender a depender de nuestro Dios. Amén. Yo le he estado predicando y enseñando. Estamos en los últimos tiempos como iglesia. Si la iglesia no abre sus oídos y sus ojos del corazón para prepararse en la revelación de Dios, se puede descuidar. Hoy estamos en los tiempos necesarios donde hay que abrir el corazón a Dios y aprender cada día, no cada mes, cada semana o cada año, no, cada día, cada segundo, a decirle ciertamente necesito aprender, Señor, que debo de ser dependiente de ti 100% en todo. Amén. Pero nadie puede aprender a depender si no confía, si no obedece y si no cree. Amén. ¿Estamos claros? Le estoy poniendo una buena base y espero que usted lo considere. Puede hacer dos cosas: abrir su corazón o botarlo aquí y sale por acá. ¿Ok? No importa, yo cumplo con mi deber. Y yo le amo. Cristo me ama y también te ama a ti. Salmo 37, esto dice lo siguiente: confía en el Señor. ¿Y qué más? Y hace el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y serás prosperado. Amén. Sigue diciendo. Y esta es la parte clave. Esta es la parte clave. Porque hay dos cosas aquí que suceden de acuerdo a este versículo. Número 1, ¿qué es lo que dice? Deleítate en el Señor y entonces, ¿qué es lo que dice? Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Mira, hermano, cuando saludamos, y eso es bueno, bendecir a los hermanos, es más, a todo mundo y Raimundo, ¿ah? Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y te prospere en todo. Amén. Que el Señor te dé salud, que el Señor te abra puertas, que el Señor te dé trabajo, que el Señor te haga... ¿Es malo eso? No, no es malo. Esa es la bendición diaria que nosotros debemos de practicar al abrir nuestra boca para bendecir al hermano y a quien quiera que sea, al que no sea hermano también. El problema es, ¿cómo es que esto puede tener efecto y un buen resultado si no se cumple lo primero? Así es. Gloria a Dios. Deleitarse en el Señor no es fácil, porque implica un proceso del trato de Dios en un corazón que le da lugar. Nadie puede llegar a deleitarse en Dios si Dios no se ha revelado a su vida. Nadie puede deleitarse y hacer de un goce placentero y dependiente de Dios si no ha aprendido a creer, si no ha aprendido a vivir con Dios en comunión, en relación, en temor con Dios. Nadie lo puede hacer si no tiene un trato y un conocimiento del Dios eterno. Amén. Pero aquí el versículo dice, deleítate, en otra persona dice, deleítate a ti mismo en el Señor y entonces Él va a conceder todos los deseos de tu corazón. Podemos orar, podemos pedir en petición, en oración, en clamor, en entrega, en humillación, muchas cosas. Pero si nuestro deleite en primer lugar no está en el Señor, ¿cree usted que habrá buen resultado muchas veces? ¿Qué es lo que anticipa al conceder los deseos? Dígale a los hermanos. Aprende, dígale, aprende. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Decirlo y expresarlo y escribirlo y leerlo es fácil. Hay muchas cosas que la palabra nos dice, pero que implican
un proceso del trato de Dios que invita y que llama. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó porque lo merecía, no lo llamó porque era santo, no lo llamó porque era bueno, no, lo llamó siendo un pecador, un idólatra, un hombre como cualquier otro de las naciones paganas. Simplemente él vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los caldeos, pero Caldea significa una tierra de demonios, una tierra de idolatría, una tierra de paganismo. Ahí vivía Abraham y su familia. Pero ¿cuál fue la virtud de que Dios logró algo grande en este hombre? En que este hombre aprendió, número uno, a creerle. Le costó, pero le creyó a Dios. Aprendió a obedecerle, porque se movió de la tierra y de su parentela, se salió e hizo lo que Dios le decía que hacía, que tenía que hacer, aún sin ver la tierra. Estoy hablando dentro de lo que es la palabra de Dios. Y por eso es que podemos ver que Dios fue glorificado y este hombre fue exaltado en gran manera, él de una manera personal, y no solamente, sino sus generaciones. Aunque después el pueblo de Israel, como su descendencia, hermanos, tuvo grandes problemas con Dios, como muchas veces lo tienen las naciones hoy en día, y aún muchos cristianos cuando no entienden el orden de Dios en la fidelidad y la verdad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Hasta dónde lo tenemos? ¿Hasta el 6? 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, y otra persona dice, y Él hará. Él te va a ayudar. ¿Es importante todo esto? Claro, hermano. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. O sea, que el Señor sí promete bendecirnos, ayudarnos, prosperarnos, guardarnos, etc. Pero la clave está en ese versículo primero. Deleítate a ti mismo en el Señor, y entonces vendrá lo demás. Amén. Amén. Mateo 6:33 creo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Mas buscad primeramente. Reino de los cielos. No dice, mas buscad primeramente pedir por los frijoles, pedir por los carros. Señor, mira que tengo que pagar la renta, mira que tengo que hacer aquello. Señor, necesito ser sano, necesito un milagrito, Señor, en cualquier aspecto. No, eso Dios lo sabe. Es más, Él está dispuesto a saciarnos de todo eso. Pero no es el primer lugar. Porque el deleitarse implica más que pedirle por una cosa al Señor. ¿Qué es necesario? Anticipar, pedirle a Dios como el dador, o adorarlo como el Dios que es primero. Adorarlo como el Dios que es. Adorarlo y bendecirlo, aunque quizás no hayamos saciado. Sin lugar a duda, déjeme decirle, todo aquel que lo adora y lo reconoce en primer lugar como lo que Él es, no por lo que da, será siempre saciado. Amén. Porque lo uno atrae a otro. Entonces podemos decir, dígale hermano, es bueno aprender a deleitarse en el Señor. Es bueno aprender a deleitarse. Y te aseguro, dígale, y te aseguro que va a haber un verdadero resultado. Siga leyendo el capítulo 37 en su casa. Número 2. Quiero traer un ejemplo de confianza en Dios en momentos difíciles. Hace poco yo prediqué un mensaje, ¿verdad? Que hablaba acerca de cómo Dios puede tratar en los momentos de crisis y cómo uno tiene que prepararse para esos momentos. Pero que también debemos de aplicar que hay que darle lugar a Dios. Y que tenemos que abrir nuestras vidas para discernir la necesidad no solamente de un tiempo presente, sino sobre todo cuando venga el tiempo de la crisis y la necesidad. Porque algunas veces la gente no se prepara, o por lo menos no tiene una visión anticipada de que ahorita como todo está saciado y no hay ningún problema, hay salud, aparentemente todo está bien, todo bueno, pero no se anticipa un poco hacia adelante de que tarde o temprano puede venir algo de una crisis. Casi la mayoría no tenemos dentro de un presupuesto y de un propósito la mentalidad hacia un futuro de que puede venir el momento de crisis
y en el cual deberíamos anticipadamente de pedirle a Dios sabiduría para estar preparados para cuando venga ese momento. Amén. Yo prediqué sobre eso. Pero aquí podemos ver un ejemplo de la fidelidad y de la verdad de Dios, pero veamos la reacción de este hombre, que es uno de los hombres más famosos que tuvo la nación de Israel como rey en aquel tiempo. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, leeremos del 10 al 20 y después del 35 al 7 lo resumiremos. Dígale a su hermano, vale la pena poner la confianza en Dios. Vale la pena poner la confianza en Dios. Pero vuelvo a repetirle, dígale a su hermano, pero tú y yo no podemos confiar en Dios si realmente no le tememos a Él. Nadie puede confiar en Dios si realmente es un rebelde. Nadie puede decir yo dependo de Dios y voy a obtener un buen resultado y seré bendecido, y cuando venga el momento de la prueba, de la necesidad o del ataque o lo que sea, ¿verdad?, puedo clamar libremente y Él me responderá. Cuidado, porque eso lo queremos todo. ¿Sí o no? Amén. El 911, hermano, es bastante diestro, sobre todo en este país, pero no creas que no tiene sus fallas. Sin embargo, ¿consideraremos que Dios es un 911? No, hermano, no. Pero algunas veces quizás podemos tener una mentalidad del 911 para con Dios, solo cuando acontece el problema. Pero de ahí que nos acordemos de que hay un Dios eterno, creador de cielos y tierra, como que ni existe. Pero no debe ser así para el Hijo de Dios. Amén. Amén, amados. Dígale, no te suceda así. Y eso es bueno. Yo quiero que leamos esta parte. Aquí se trata de un rey joven. Ya Israel, la nación, estaba dividida en el reino del norte y en el reino del sur. Aquí se trata del reino del sur, porque el reino del norte tenía otro rey. Las otras 10 tribus tenían otro rey, pero aquel, dice la palabra de Dios, que hizo lo malo delante de Dios, por lo cual Dios no estaba con él. Y otros reyes, este mismo rey que vino a atacar a Ezequiel y al reino del sur con Jerusalén, se le llamaba el reino de Judá, ya había confrontado y esclavizado a los demás y a muchos otros reyes, porque en ese tiempo este rey y su nación y su reino era el que mandaba. Es más, Dios hasta le había revelado que a sus enemigos se los iba a entregar en su mano. E Israel, como Israel le daba la espalda y era rebelde delante de Dios en idolatría y en muchas cosas y en paganismo, y tenían una conducta que no agradaba a Dios, pues Dios mismo se los entregaba en manos de sus enemigos. Los saqueaban, les robaban, los mataban, hacían lo que querían con él. Pero si se volvían a Dios en arrepentimiento, la misericordia de Dios y su fidelidad estaba ahí de por medio. Ahora, note esto. Aquí este mensaje, cuando comenzamos a leer, es un mensaje que viene de un rey llamado Sennacherib. Pero este mensaje no es bueno. Este es un mensaje de amenaza. Hermano, qué duro es recibir información de amenaza, ¿verdad? O de informaciones terribles. ¿Sí o no? De problemas. Casi nunca estamos preparados cuando hay mala noticia. Y no es que Dios no quiera, como dice, como medio prepararnos para cuando venga el momento de la información. Yo creo que sí, Dios, porque cuando tenemos comunión con Dios, anticipadamente Dios te puede advertir de lo que puede venir, bueno o malo. Porque ese es el trabajo de Dios. Ese es su amor, esa es su gracia, su misericordia. Pero este mensaje dice, está dirigido ¿a quién? Al rey Ezequías en el reino del sur, o sea, en Judá, donde Jerusalén era la capital. No dejes, escuche bien esto, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Yo quiero que note este mensaje. Sigamos, vámonos. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se les ha opuesto en su camino. Y viene la pregunta, ¿por qué serías tú la excepción? Sigamos. ¿Acaso los dioses? Note, aquí va algo mayor, porque implica ¿qué cosa? Divinidades.
¿A quién clama una persona, quien quiera que sea, hasta aquel que dice, soy ateo? No existe ateo. Lo que existe son necios, ignorantes. Y porque creen, aunque sea su propia sombra en la ciencia, en sí mismo, pero creen algo. Y a la hora del dolor, le digo que gime y clama, ¡ay, Dios mío! No hay mejor clamor que del ateo cuando dice, ¡ay, Dios mío! Y aquí este hombre en el mensaje, ¿acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Y les pone hasta los nombres, como la nación de Gozán, Arán, Refet y el pueblo de Edén que vivía en Telazar. Mis antecesores los destruyeron a todos ellos. O sea que la cuestión es seria, ¿verdad? Del mensaje a Ezequías. Sigamos leyendo. Dice, ¿qué sucedió con el rey de Amat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Serbaín, de Ena y de Iba? Mira, hermano, le está mencionando como ejemplo y testimonio a muchos reyes y naciones que habían caído en manos de él. O sea que Senaquerib y su reinado y su ejército no eran cosas así nomás. Sigamos. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, miren lo que hace Ezequías. Ezequías subió ¿a dónde? Al templo, al lugar que en aquel tiempo era el lugar más apropiado para buscar una ayuda. Pero no cualquier ayuda y no con cualquier clase de actitud. Aquí tenía que ser con una actitud, hermana, de un corazón, ayúdeme, humilladito, pero humilladito de verdad. Porque hay mucha apariencia de humillación y de clamor muchas veces. Pero como Dios conoce los corazones, Dios dice, no importa que llores, no importa que clames, no importa lo que hagas, yo te conozco, que no estás siendo sincero. Pero aquí dice, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. A mí me gusta esta actitud de Ezequías. La abrió, la levantó, la puso, la llevó al templo. Y miren la oración de este hombre. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. ¿Quién no ora y quién no clama cuando está el momento precario en la vida? Levánteme la mano, hermano, por favor, porque esa es parte de nuestra práctica todos los días, ¿sí o no? Pastor, no solamente por la comida. No, hermano, no solamente por la comida, es por todo. Oh Señor Dios de Israel, note, oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Le da a entender, ¿verdad?, que él conocía de qué manera era el trono de Dios, el verdadero Dios. Solo tú, note lo que dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. ¿Cómo está empezando esta oración Ezequías? Una oración de un hombre que conocía a Dios de verdad, en cuyo corazón había revelación y conocía que Dios era digno de ser exaltado. Así es. En todo y por todo. Amén. Hágase la pregunta si algunas veces nosotros hemos aprendido a exaltar a Dios en sus cualidades de cómo es Él, si realmente lo conocemos. Amén. Como pastor, si antes me acuerdo de pedirle por los frijoles, pues aprenda a pedirle y exaltarlo antes que los frijoles, por lo que Él es. Amén. Poderoso, Majestuoso. magnífico, creador, formador, sustentador, etcétera. Amén. Amén. Amén, amados. Y Él sigue diciendo, aquí le dice, inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha, mira lo que dice, escucha las palabras desafiantes de la carta que había recibido, ¿verdad?, de Senaquerib. ¿Contra quién? Note que él no está diciendo contra mí y contra mi reino. Él sabe que como rey y toda la nación se debe al Dios que los había sacado a ellos y a sus antepasados de Egipto, de la esclavitud, y de que los había librado de innumerables enemigos y los tenía ahí, porque ya sus hermanos del norte eran esclavos de este mismo. Ahora los que estaban siendo amenazados y estaban ahí, como dicen, a la vuelta de la esquina de ser destruidos,
eran ellos. Ezequías reconoce todo eso. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria, él reconoce la realidad, porque lo que Sennacherib le manda a decir es cierto, no es mentira. Que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Eso no era mentira. Sennacherib no estaba engañando a Ezequías, le está diciendo la verdad en su experiencia. Sigamos. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en nada, no tenían poder, eran dioses ídolos que no tienen poder ni pueden hacer nada. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Mire, hermano, es bueno entender, pero esta oración de Ezequías estaba bien demarcada. Y sigue diciendo: ahora, oh Señor nuestro Dios. Hermano, para aclamar eso hay que conocer a Dios, hay que confiar en Dios, hay que obedecer a Dios, hay que amarlo y hay que aprender a depender de Él. Amén. Ahora, Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Muchacho, le está diciendo. Después, cuando concluye esto, miren, Dios usa a Isaías, el profeta del tiempo. Hijo de Amós, le envió a Ezequías, al rey que había puesto la carta y su oración delante del Dios vivo, el siguiente mensaje. Esto dice, e inmediatamente le contestó el Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto al rey Sennacherib de Asiria. Y le dice, esto es muy importante. Yo le aseguro que usted puede seguir leyendo aquí y le voy a resumir hasta esta parte para leer lo demás. ¿Por qué Dios respondió usando a Isaías, a este hombre? Número uno, porque él aprendió a reconocer su condición, de su necesidad, pero que seguramente él no podía alcanzarlo si su corazón no se rendía, no se humillaba, no buscaba la grandeza de un Dios que antes había hecho maravillas con ellos en el pasado, pero que ellos se habían olvidado de su Dios, del Dios verdadero. Ezequías conocía y entendía toda la historia del pasado, de lo que Dios había sido con ellos, y conocía la ley de Moisés también. Él se volvió, reconoció su pecado, mandó a botar ídolos, dioses paganos de otras naciones que los adoraban los israelitas, y muchas cosas que hacían paganas que eran contrarias a Dios. Él lo mandó a abolir, restauró la ley, la adoración en el templo, etc. Y le enseñó al pueblo que tenía que buscar y volverse a su Dios de nuevo. Amén. La pregunta, ¿por qué entonces Dios le respondió? Porque Ezequías hizo lo correcto, pero no se antepuso a venir locamente. Mira, Señor, aquí está la carta que me envió este tipo, pero que ahora nos sentimos bien amenazados y estamos a punto de ser destruidos, pero la conducta del rey y el pueblo era la misma. No, no era así. Por eso algunas veces tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos para no engañarnos, y conocer que la fidelidad de Dios sí es grande. Pero, amados hermanos, la fidelidad de Dios no es tonta. Amén. En el ejemplo sencillo, ¿cuántos somos padres aquí? Algunos tenemos varios hijos, uno o dos, aunque sea uno. ¿De qué depende de que ese hijo reciba de nosotros como padre la bendición y la aprobación en todo? ¿De qué depende? ¿De una mala conducta o de una conducta que verdaderamente él diga, realmente honro a mis padres? Número uno, en obediencia, en temor, en respeto, en honra, etcétera, en amarlos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que hay que honrar a los padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Amén. Amén, amado. Amén. Un mandato con promesa. ¿Acaso nosotros no somos hijos de Dios? Amén. Como pueblo redimido.
Y como hijos quiere usted que podemos venir, no, es que simplemente soy hijo y mi padre me tiene que aguantar la conducta, pero no me puede negar nada. No. ¿Será que Dios es tan alcahueto que no importa de que nos llame, nos invite para que nos arrepintamos y ser salvos y después de la salvación querramos hacer las cosas a nuestra manera? No, Dios no es así, hermano. Permítame decirle, Dios no es así. Dios es bueno. Es más, no hay nadie mejor que Él, tan bueno. No hay nadie mejor, más paciente que Él y más fiel y misericordioso. Lo es, realmente lo es. Pero Dios también demanda de una reacción positiva en nuestra vida. ¿Qué fue lo que encontró Dios y por qué le respondió de una manera positiva usando a Isaías al rey Ezequías? Porque Ezequías tuvo una reacción verdaderamente sabia. Y cuando fue al templo, si usted lee los capítulos anteriores al capítulo 19 de aquí, se va a entender mejor la historia. Las amenazas de Sennacherib eran muy serias, hermano. No era de venir a bromear, era de venir a destruir, a saquear y a esclavizar, y punto. Es más, Dios hasta había dado la orden y había ya determinado que se los entregaba a ellos. Ahí la única manera de obtener confiadamente la fidelidad y la reacción de Dios a favor de él era volverse a Dios. Amén. ¿Es grande la fidelidad de Dios? Amén. Sí, dígale a su hermano, sí es grande. Pero no te olvides que la fidelidad de Dios puede ser condicionada y sobre todo debemos de andar en la verdad. Amén. Por eso el tema yo le puse, la fidelidad y la verdad en Dios. Muchas veces queremos andar en la mentira y en la falsedad y en el engaño de nuestro corazón, del pecado y del mundo, sin darnos cuenta que cuando vayamos a clamar podemos ser obstruidos, porque el clamor quizás puede ser escuchado, pero quizás la respuesta no va a venir. Ah, ¿cómo, pastor? Pero si soy hijo de Dios. Bueno, eres hijo de Dios, ¿cuál es tu conducta? ¿Eres hijo de Dios? Ah, tienes un padre. Ah, ¿cuál es la honra entonces de ese padre como hijo? ¿Lo estás honrando? ¿Estás atendiendo su palabra? Ah, no, pastor, pero si él es mi padre y él sabe mi necesidad. Claro que él las sabe y las conoce. Es más, está dispuesto a darnos todo, a suplirnos. Su palabra lo dice. Que Él es grande en misericordia, aún hasta sobre el impío Él derrama sus bendiciones, pero en especial sobre sus hijos. Pero ¿esperará Dios de sus hijos una conducta mala y sin embargo seguir respondiendo fielmente? No, hermano. Díganle a los hermanos, no nos engañemos. No te engañemos. Por eso vuelvo a repetir, hay muchas predicaciones y predicadores que yo no las acepto mucho. Invitar a alguien para que vaya a recibir su milagrito, su sanidad, mire, es una buena invitación, pero la pregunta es, ¿no será que el primer milagro, sanidad y liberación y cualquier cosa y beneficio que necesitamos es arrepentirnos? O sea, me refiero al que no conoce a Cristo, porque usted y yo ya pasamos por eso, ¿sí o no? Y si ya pasamos por eso y lo confesamos y nos arrepentimos y estamos perseverando y todavía hay cosas son difíciles para Dios, para nosotros, porque no encuentra el lugar preciso, imagínense para el que no tiene a Cristo. Pero entonces invitar en una invitación general a alguien para que venga a un lugar y vaya a recibir su milagro, yo lo creo como una profecía mentirosa en muchos aspectos. No es que Dios no vaya a estar en la reunión y no quiera hacerlo, yo creo que Dios sí quiere hacerlo. El problema es que Dios estará dispuesto como soberano a concederle a cualquiera que sea su conducta un milagro, una sanidad, una liberación y que siga como le venga en gana. Dios es santo. Amén. Dios es justo. Dios es bueno. Pero su amor no es justo ni es tonto. Tampoco su fidelidad. Y todo Él actúa como Él es, la verdad. El que no anda en la verdad no puede ser fiel a Dios. Sennacherib sabía lo que estaba haciendo al amenazar. Pero Ezequías se volvió y reconoció en primer lugar su pecado y su nación de que se habían vuelto de Dios, por lo cual debían de volverse a su Dios. Fue la manera en que él confiadamente llevó la carta al templo y pudo encontrar el resultado verdadero cuando Dios escuchó su oración correcta. La exaltación primero que le da a Dios no se la da de apariencia, se la da porque realmente lo conoce. Pero su corazón se había vuelto del pecado.
y había restaurado ya muchas cosas. Sennacherib decía, bueno, como ya Dios nos entregó al del norte, no importa, ya Dios dijo en su palabra que también el del sur lo podemos destruir y va a ser nuestro esclavo. Porque ellos se empezaron a rebelar. Pero no sabía Sennacherib que el corazón de Ezequías y su pueblo se había vuelto de nuevo al Dios vivo. Y la fidelidad y el perdón y la gracia y la misericordia de Dios estaban de nuevo a su favor. Amén. Amén. Dios es Dios vivo. Y es Dios de vivos, no de tontos. Amén, amado. Amén. Amén. Creo que voy a dejar la otra parte para el domingo. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios realmente, en los últimos tiempos que estamos viviendo, se le ponga la debida atención a su palabra. No me voy a cansar de repetirle esto siempre como pastor. No se acomode solamente a recibir una palabra dada así en un lugar como este, cuando venimos como iglesia, no como nos ha enseñado de ir a la iglesia. No se trata de ir a la iglesia, se trata de ser la iglesia del Señor. Amén. Amén. He aprendido a reconocer en mi sencillez de que lo que Dios me ha dado es para edificar un cuerpo, no un ministerio ni un nombre denominacional. Por lo cual siempre soy claro para predicar y enseñar. Pero no se conforme con recibir la palabra de mí como el don del llamado y el ministerio y la gracia que me ha dado. No, en su casa, en su hogar, den lugar y tiempo a Dios, porque estamos en los tiempos donde hay que darle lugar a Dios, a su palabra y a la guianza del Espíritu Santo, para que seamos plenamente confirmados y afirmados de los tiempos que estamos viviendo ya en el último, para el retorno de nuestro amado Rey. Amén. Pastor, no tengo tiempo. Haga tiempo. Porque el mismo libro dice que para todo hay tiempo. Para reír, para llorar, para enfermarse. Tiempo de tirar piedra, tiempo de lo que sea, hasta de morir. O sea, que hay tiempo. Amén. Lo que pasa es que no hemos aprendido a clasificarlo bien. Día a la semana, aprende a clasificar el tiempo, pero no te olvides que el verdadero orden hay que dárselo a Dios. El tiempo de las demás cosas sigue. ¿Qué le quiero decir con esto? Oración, escudriñar la palabra. Allí en la intimidad de su corazón, no tanto de su casa. En la intimidad personal de su corazón y de su hogar. Si está casado con su esposa y si tiene hijos, se lo digo, involucre a sus hijos en una reunión santa en su hogar. Si están tiernitos, aprovéchelos más, porque cuando están grandecitos ya se complica más la cuestión. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas generaciones hoy de niños y de adolescentes y de jóvenes se están perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque no hemos dado el verdadero ejemplo y testimonio y la correcta instrucción como Dios demanda en responsabilidad cuando Dios nos da la particularidad, experiencia de ser padres. ¿Querrá Dios salvar solamente la generación suya y mía como padre y no la de mis hijos y la de mis hijos y la de mis hijos hasta que Él venga? No, Dios sí está interesado en salvar las generaciones. Amén. Porque Él es un Dios que va de generación tras generación. Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya, póngase en pie.